Hoy voy a tratar de ofreceros la reseña menos científica de todas. Aunque bueno, ninguna es que lo fuese, pero digamos que la más subjetiva. Porque os voy a hablar de 3 auriculares de estudio por menos de 100 euros que me parecen interesantes para estudio, para grabar, para mezclar, para música, para voz, para podcasting. Y no hay nada tan subjetivo como la relación de un músico, un cantante, un podcaster, un locutor, un ingeniero de sonido con sus auriculares de estudio. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy voy a tratar de comparar 3 auriculares de estudio de 3 marcas distintas. Los primeros, los AKG Cat275X, que al momento de esta reseña podéis encontrar a partir de 89 euros. Los Audio-Técnica M40X, que podéis encontrar al momento de la descripción a partir de 79, son los más asequibles de los 3. Y los clásicos Sony MDR7506, casi nunca varían de precio, los podéis encontrar a partir de 98 euros. Os dejaré los enlaces afiliado de Amazon debajo en la descripción. Ya sabéis que para vosotros no incrementa el coste y que yo me llevo una pequeñísima comisión que me ayuda a seguir nutriendo de contenido este canal. Bien, os decía que hay pocas cosas tan subjetivas como la relación que tenemos con nuestros auriculares a la hora de grabar, de editar, de mezclar nuestro contenido, nuestra música, nuestro podcast, nuestro programa de radio. Entre otras cosas, porque a diferencia de los micrófonos o de las interfaces de sonido, hay un componente que va a ser muy importante para decidir si nos vale o no para hacer nuestro trabajo, y es el confort. Si nos quedan bien, si estamos cómodos con ellos, si nos aprietan o no demasiado, si podemos aguantar largas sesiones de grabación o de edición con ellos puestos. Esto no ocurre con los micrófonos, no ocurre con ningún otro dispositivo, es porque los llevamos puestos. Luego hay otro factor importante y es el sonido. Si son planos y por tanto nos van a permitir tener una referencia equilibrada del sonido con el que estamos trabajando, si tienen acentuadas las frecuencias medias y por tanto eso nos va a ayudar a mantener durante más tiempo una conversación sin que resulte agotador, sin que resulte fatigoso, o si por el contrario tiene acentuadas las frecuencias altas y eso va a permitir que sea mucho más preciso a la hora de poder identificar cada detalle de nuestro audio y de nuestra mezcla. Y creo que estos 3 auriculares que tengo aquí, que os voy a enseñar hoy, los AKG, los Audio-Técnica y los Sony, son una buena representación de esos 3 casos distintos. Seguro que habéis visto muchísimas veces auriculares AKG en estudios de radio y hay varias razones para esto. Son duraderos, son muy fiables, son muy resistentes al maltrato que a veces le propiciamos en los estudios y esto es importante para los departamentos técnicos de las emisoras de radio, son relativamente fáciles de abrir y de poder reparar. Estos AKG Cat275 están en realidad un par de peldaños por encima de los que estáis acostumbrados a ver en la radio. Son unos auriculares cerrados, es decir, no escapa el aire, el sonido hacia afuera. Son circumauriculares porque rodean toda la oreja y pueden plegarse para quedar planos de esta forma o también de esta otra. El cable, además, se puede desconectar, pero no es un cable mini jack de 2,5 milímetros como el de otros auriculares, sino que es un conector propio de AKG. De los 3 me parecen con mucho los más cómodos de llevar para largas sesiones de grabación. Son muy cómodos, se ajustan muy bien, no hacen apenas presión. En cuanto al sonido, son unos auriculares en los que destacan sobre todo las frecuencias medias. En las frecuencias medias es donde reside la mayor parte de la información en la voz hablada. Y eso los hace, junto con la comodidad, los hace especialmente recomendables para entrevistas o para programas en los que vayamos a conversar mucho, que sean de larga duración. Creo que es donde le vamos a sacar mejor partido. Tiene unos graves agradables, no son excesivos, tienen presencia, pero no es abrumador. Sin embargo, pierden claridad en las frecuencias altas. Pierden bastante claridad respecto a las otras 2 opciones y por tanto no me parece que sean los más adecuados, ni muchísimo menos, para hacer mezclas con mucho detalle o simplemente para escuchar música. Los Audio-Técnica M40X también son circumauriculares, también son cerrados, tienen una construcción muy buena, aunque son quizá con los que hay que tener más cuidado porque tienen cantidad de partes móviles que si no tratamos con cuidado podríamos quebrar y son mucho más difíciles de reemplazar. De los 3 de los que os hablo seguramente son los que más
presión ejercen sobre la cabeza, así que quizás sean los menos cómodos para llevar durante largas sesiones de escucha o de grabación o de edición. Eso sí, aparte de que pueden plegarse de dos formas distintas, estos sí tienen un cable que puede desconectarse y cuya clavija es mini jack de 2,5 milímetros. Hay muchísimas razones por las que los Audio-Técnica M40X son los monitores de estudio favoritos de podcasters, de cantantes, de músicos, de ingenieros de sonido sobre todo. Y eso tiene que ver sobre todo con la respuesta de frecuencia. Es una respuesta de frecuencia verdaderamente plana, es decir, nos ofrece mucha fiabilidad, mucha fidelidad al sonido. Y eso va a ser muy importante a la hora de mezclar nuestras pistas, sobre todo a la hora de mezclar nuestra música, pero también cuando hagamos montajes de audio para radio o para podcast. Y además, a la hora de grabar, es algo que yo he ido notando durante varios meses utilizando estos auriculares en la radio, también a la hora de grabar nuestra voz nos ofrece más confianza porque sabemos realmente cómo estamos sonando. El comportamiento es extraordinario en todo el rango de frecuencias. Los graves son presentes, bastante presentes, pero no abrumadores tampoco. Los agudos sí que son muy claros, las frecuencias medias están muy bien identificadas. Todo está muy bien equilibrado. Son unos auriculares que son muy buenos para grabar y para editar, pero es que también son buenos para voz y también son buenos para música. Es muy difícil que unos auriculares sean buenos para todo y creo que estos lo son. Estos son los Sony MDR7506 y son un estándar en estudios de grabación de música y en estudios de radio o de producción desde hace décadas. Son muy flexibles, extraordinariamente duraderos, son muy cómodos porque pesan muy poco, son muy ligeros y por tanto se pueden llevar durante largas sesiones de grabación o de edición. Como los otros dos son circumauriculares porque rodean toda la oreja, son cerrados porque no dejan que el sonido escape hacia afuera, pero a diferencia de los anteriores, aquí el cable lo tenemos siempre conectado, no podemos desconectarlo. Eso sí, podemos plegarlo y queda con este tamaño para llevarlo a cualquier parte muy fácilmente. Para mí la gran virtud de estos auriculares reside sobre todo en la claridad, la transparencia. Al acentuar ciertas frecuencias altas nos permite identificar con absoluta nitidez hasta el más mínimo detalle de nuestra grabación o de nuestra mezcla. Eso nos va a ayudar muchísimo a la hora de editar nuestro audio. Yo los utilizo siempre, por ejemplo, para tocar el piano, porque me parece que ahí es donde se nota más diferencia entre estos auriculares y cualquier otro. Creo que son especialmente recomendables para grabar música, tanto voz como sobre todo instrumentos, y también a la hora de hacer nuestra edición o nuestra mezcla de nuestro podcast o de nuestro producto de sonido, sea el que sea. Pero en el caso de la música, de hecho, si buscáis unos auriculares para grabar o editar, directamente no os recomendaría ningún otro que estos Sony MDR7506. Bien, habéis oído mi voz hablada a través de los tres auriculares distintos y con suerte habréis podido identificar esas diferencias de las que os he ido hablando. Ahora vamos a reproducir una misma pista de música y vamos a ver si con música se acentúan o no esas diferencias. Como os decía al principio, elegir unos auriculares es algo muy subjetivo, pero si atendiendo a todo lo anterior tuviera que quedarme solo con uno de los tres que os he enseñado, creo que escogería los Audio-Técnica M40X. Me parece que son los que ofrecen un sonido más
armonioso, más equilibrado, y eso lo hace también más versátil para todo tipo de usos, porque quizá no solo vamos a grabar nuestro podcast, también vamos a mezclarlo, también vamos a editarlo, o quizá no solo vamos a grabar nuestra música, también vamos a disfrutarla cuando vayamos por la calle. Creo que eso lo hace la opción más versátil y además cuesta ligeramente menos que los otros dos, así que obtenemos más valor por el mismo precio. Un último consejo, cuando grabéis, sobre todo cuando mezcléis y tengáis el producto final terminado, si podéis, no solo utilicéis vuestros auriculares favoritos de estudio con los que todo os suena de maravilla. Creo que es algo que se debería hacer siempre, escucharlo con unos auriculares más corrientes. Por ejemplo, unos auriculares normales, los que os vengan con el teléfono móvil, o unos AirPods, que son de los auriculares más populares que podéis encontrar, o unos Xiaomi Buds de 20 euros, que también son bastante populares. Porque así vais a tener una idea más clara de cómo suena el producto que habéis hecho, de cómo lo va a escuchar la mayoría de la gente, que quizá lo haga en el coche, por ejemplo, también. Es uno de los lugares donde más música se escucha, donde más programas de radio, de podcast se escuchan. También conviene ver cómo suenan ahí. Y así, si detectáis algún fallo o alguna cosa que suene extraña en vuestra mezcla, en vuestra edición, en cualquiera de estos auriculares, podréis corregirla antes de publicar vuestro contenido. Nada más por hoy. Si tenéis alguna duda, os invito a que dejéis cualquier comentario debajo y trataré de responderlo. Os invito también a que os suscribáis al canal y así estáis pendientes de próximas reseñas. Nada más por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Hasta el próximo vídeo.